la médula ósea, hablamos de leucemia. Cuando compromete los ganglios, hablamos de linfoma, ¿sí? Luego tenemos la leucemia prolinfocítica de linfocitos B, linfoma linfoplasmocitario, linfoma esplénico y ganglionar de la zona marginal, linfoma extraganglionar de la zona marginal, este es el maltoma famoso. Luego tenemos linfoma de células del manto, el linfoma folicular, que hemos dicho que está entre los más frecuentes en el mundo globalizado, linfoma de la zona marginal diferente del maltoma y diferente del linfoma esplénico ganglionar de la zona marginal. Luego tenemos la tricoleucemia. Luego tenemos el plasmocitoma cuando compromete partes blandas o el mieloma de células plasmáticas, que suele ser múltiple y que comprometa además en los huesos, ¿sí? Algunos huesos en particular, como los huesos planos principalmente. Luego tenemos el primero más importante por su frecuencia de los linfomas, que son B y de células grandes. Linfoma difuso de células B grandes, ¿ya? Y el linfoma de Burkitt, que tiene características interesantes desde el punto de vista de su historia natural y de su origen también, ¿ya? Entre los linfomas de células T, algunos son relativamente importantes, la mayoría son difíciles de ver, ¿sí? Tal vez podríamos mencionar la leucemia prolinfocítica de linfocitos T, leucemia linfocítica de células grandes, de gránulos grandes, ¿sí? O células natural killer también. La micosis fungoide y el síndrome de Sézary son frecuentes, ¿sí? Luego tenemos el linfoma T periférico sin especificar, tal vez sea el más frecuente de los linfomas T, ¿ya? Y así sucesivamente una serie de linfomas. Podríamos ver el linfoma de células anaplásico de células grandes también, sobre todo el que compromete la región centrofacial en la cara, en los senos paranasales, la laringe, la faringe, la orofaringe y la nasofaringe, ¿sí? Que antes se llamaba granuloma de células letales, ¿no? Muy bien. Y después tenemos el Hodgkin, que ya hemos visto, ¿no? En sus formas clásicas y no clásicas, la esclerosis nodular, la célula mixta, rico en linfocitos y con depresión linfocítica, los clásicos. Y de predominio linfocítico nodular, el no clásico. Muy bien. Vamos a seguir con algunas consideraciones previas al desarrollo de la clase propiamente. ¿Son proliferaciones neoplásicas de los leucocitos? ¿Son malignas? Sí, son malignas porque tienen un origen monoclonal, en una sola clona celular, ¿sí? Tiene 3 categorías: las neoplasias linfoides, mieloides y las histiocitosis, ¿sí? Los linfoides pueden ser BTNK, pueden ser de precursores de linfocitos, de células derivadas de linfocitos, por ejemplo, las células plasmáticas, y de histiocitos, ¿sí? Pueden haber linfomas histiocíticos verdaderos, diferentes de las histiocitosis, que son diferenciadas y que también, aunque tienen origen histiocítico, derivan sobre todo de macrófagos y de células dendríticas. Aquí están las células de Langerhans sobre todo, ¿ya? Bueno, y ahora sí presten mucha atención a este esquema, a este dibujo esquemático tan precioso de la ontogénesis y de la derivación del proceso madurativo y sus linfomas, ¿ya? Aquí tenemos un proceso madurativo relativamente normal, la historia natural de la maduración de los diferentes linfocitos, en este caso, en este cuadro, de los linfocitos B, y en este otro de los linfocitos T, ¿ok? Entre los linfocitos B, todos sabemos que deriva de la célula madre pluripotencial hematopoyética, que va a dar origen a la célula linfoide madre. La célula linfoide madre va a dar, por proceso madurativo, bajo el influjo de algunos mediadores, ¿no? Va a dar al linfoblasto B precursor. El linfoblasto B precursor, que empieza a tener algunos marcajes de superficie, sobre todo, CD10, CD19 y el TDT, que va a ser muy importante para el diagnóstico de los precursores, ¿ya? Luego sale a la sangre este precursor linfoblástico y tiende a ir a sitios para madurar, como por ejemplo el ganglio linfático, los ganglios linfáticos, ¿sí? O a donde haya tejido linfoide periférico
ya sea encapsulado o no encapsulado, y tenemos entonces una célula virgen, CD23, que puede tener dos caminos. Puede entrar la mayoría de las veces bajo el influjo de antígenos al centro folicular, ¿sí? Sí, y aquí tenemos no en el centro folicular, en el folículo linfoide más bien. Y en el folículo linfoide tenemos la zona del manto y el centro germinal, ¿sí? Entonces, tenemos una zona del manto donde están poblados los linfocitos, donde pueblan los linfocitos de células del manto, ¿sí? Y que tienen estos marcadores, CD5, 20, 22, inmunoglobulinas MD, que son positivas, la M es negativa y la D positiva, y de estas células del manto, obviamente, por este camino madurativo, pueden surgir alteraciones celulares, ¿no? Transformación celular que da origen al linfoma de células del manto. Pero si no se origina en este linfoma, entra a madurar, ¿sí? Entra a madurar y tenemos el blasto B folicular, centro germinal, que ya es IgM positivo, francamente positivo, ¿sí? De aquí, de esta célula blástica folicular, va a derivar el linfoma de Burkitt. Por eso es tan agresivo y indiferenciado y de alta reproducción, ¿sí? Desde alta replicación. Pero hay que considerar que, como vamos a ver después, paradójicamente algunos linfomas que tienen alta replicación son los que mejor se tratan, ¿ya? Bueno, el linfoma blástico folicular, la célula B folicular blástica va a dar a origen por maduración a un centroblasto que ya marca CD10 e IgM sigue marcando, ¿sí? Este es el origen de la mayoría de los linfomas B, este centroblasto, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a dar origen al linfoma difuso de células grandes, B, obviamente B, ¿ya? Porque todos estos linfomas que estamos observando en esta ontogénesis son B. Este centroblasto va a dar origen al centrocito, que tiene como marcaje CD10 y BCL6. Esto es importante, BCL6, ¿ya? Y este centrocito, fruto de la maduración del centroblasto, va a dar origen a linfomas foliculares, que, como verán, junto con el linfoma difuso de células B grandes, son los más frecuentes. Estas dos celulitas, entonces, son las que causan más linfomas no Hodgkin en comparación con todas las demás. Luego, este centrocito va a dar origen a una célula B monocitoide, una célula B monocitoide de la zona marginal, que tiene marcadores no solo IgM, sino IgG, ¿ya? Y de esta célula, antes de madurar hasta la última fase de maduración, que son las células plasmáticas, se van a originar dos linfomas. Los linfomas de la zona marginal, justamente, los maltomas, ¿sí? Y los linfomas linfocíticos de células B. Linfoma linfocítico de células pequeñas, ¿no? Y claro, cuando madura esta célula de la zona marginal, ya inmunocompetente, va a dar origen a las células plasmáticas y a células de memoria, ¿verdad? A las células de memoria. ¿Ok? Pero las células plasmáticas van a dar origen a los plasmocitomas si comprometen las partes blandas o al mieloma múltiple si comprometen los huesos, ¿ya? Es mucho más frecuente el mieloma múltiple que los otros tipos de plasmocitomas. Pero decíamos que hay dos alternativas. Esta es la más frecuente, esta línea de maduración. Pero hay otra línea de maduración que evita el contacto con el antígeno y directamente las células vírgenes dan origen a un inmunoblasto B que se llama inmunoblasto de la paracorteza, o sea, que ocupa la zona T, pero es un linfoma B, es un inmunoblasto B, ¿ya? Y dale con los linfomas, ¿no? Entonces, a nivel de la paracorteza, que es un territorio T, no se confunda, esta célula virgen va a dar una maduración que escapa al centro germinal
¿no? Y este es el B inmunoblasto no centrogerminal, que va a dar también a un linfoma difuso de células grandes B, pero que tiene una diferencia significativa, ¿ya? Y que en el algoritmo de Hans hay que diferenciar, porque puede que el tratamiento sea diferente, ¿ok? Y esta célula también puede madurar, pero no va a madurar hasta célula plasmática, sino solamente va a madurar hasta un inmunoblasto plasmocitoide pequeño, ¿sí? Y de este inmunoblasto plasmocitoide más o menos pequeño va a dar origen al linfoma linfoplasmocítico, que es indolente pero de mal pronóstico, ¿ok? Miren qué interesante. Entonces, aquí estamos viendo todos los más importantes linfomas que nos pueden enfermar y su célula de origen. Y aquí tenemos lo mismo para las células T, un esquema mucho menos complejo, ¿sí? Tenemos la célula linfoide madre, ¿no? Destinada, que va a madurar y va a entrar a la parte periférica de los lobulillos químicos y se va a llamar protimocito. Este protimocito, también como las células B inmaduras, marca TDT positivo y también marca CD7, pero a veces también es importante, son importantes más bien los marcadores negativos. Como es inmaduro todavía, no marca CD4 ni CD8, que sí va a marcar cuando ya madure, ¿sí? Bajo el influjo de hormonas tímicas y de las células nodriza y todo eso, mientras vaya adquiriendo competencia inmunológica, el linfocito, el protimocito va a dar el timocito, ¿sí? O el precursor del timocito va a dar el timocito, ¿ya? Y aquí sí va a haber un marcaje ya de células más maduras, como el CD3, que es el T universal, ¿no? Pero ya el CD4 y el CD8 pueden ser positivos, ¿no? Dependiendo de la célula. Algunas son CD4 positivas y otras son CD8 positivas, ¿ya? Estas son células colaboradoras y estas son células reguladoras, supresoras o citotóxicas. Bien, y estas células pueden surgir, van a ir a poblar los órganos linfoides periféricos, incluyendo el vaso, ¿no? A través de la sangre, y van a dar origen a toda esa camada de linfomas de células T periféricas. Mientras que estas celulitas, protimócitos, van a dar origen, incluidos algunos de estos, antes de salir a la sangre, van a dar linfomas de precursores de linfocitos, que por ejemplo, leucemia, linfoma linfoblástico, ¿no? Que en este caso es T, ¿ya? Que además es típicamente de gente joven, adolescente sobre todo. Si el linfoma linfoblástico es frecuente en las, aquí estamos, en el linfoma linfoblástico B precursor es típico de células de jóvenes, más bien es más típico de niños, ¿ya? Y el T es más típico de jóvenes, ¿ok? Bueno, y aquí vamos a ir más rápido ahora. Vamos a ver algunos marcadores importantes de las células del manto, del linfoma folicular, del linfoma de la zona marginal, ¿sí? Vamos a destacar, porque todos estos marcan, obviamente, la mayoría de los marcadores de linfocitos B, CD20, 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 y podríamos decir que CD19, CD20, CD21, CD22 también, ¿ya? Pero el linfoma del manto es CD5, inmunoglobulina D y ciclina D1 positivo. Esto es importante. Mientras que aquí no son positivos estos marcadores, pero sí son positivos el CD10, el BCL6, que es importante, y el BCL2, sobre todo el BCL2, ¿ya? Y en el linfoma de la zona marginal, que es el otro lado de la zona del manto, ¿no? Seguimos marcando CD20, pero aquí ya hay un marcador nuevo, que es el MALT1P, 1 positivo, ¿ya? Y también tenemos este otro marcador. Ahora, todos estos linfomas clínicamente tienen un curso, una historia natural que puede ser indolenta o agresiva, ¿ya? Tenemos al Hodgkin, que también clásicamente tiene un curso
excepto el depresión linfocitaria, un curso indolente, además, ya hemos visto en la anterior clase. Pero entre los linfomas no Hodgkin, los que tienen un curso indolente, tenemos el linfoma de células del manto, el linfoma folicular, linfoma de zona marginal, el linfoma plasmocítico, y los que son agresivos son todos los que sean de células B grandes, ¿ya? Tanto los que han madurado en el centro germinal como los que no han madurado en el centro germinal, ¿sí? O sea, los foliculares y los post no foliculares, más bien debería decirse aquí, ¿ya? Además, el linfoma plasmablástico, que es típico infantil, y el linfoma de Burkitt, que tiene sus 3 variantes, como vamos a ver, también son agresivos. Ahora, no hay que pensar que el curso indolente tenga mejor pronóstico necesariamente que el curso agresivo. De hecho, la mayoría, no sé, entre el 40 y el 60% de este grupo de linfomas de células grandes B tiene remisión completa o remisión por lo menos parcial y larga vida. ¿Sí? O sea, la respuesta al tratamiento es espectacular. 60% de remisión, 40% de curación. ¿Ya? Y el linfoma de Burkitt, que por sí mismo es agresivo, también tiene buen pronóstico en cuanto a la respuesta al tratamiento. Y lo mismo de los niños, el linfoma plasmablástico. Antes se morían pues, estos niños, pero ahora ya casi nadie se muere por un linfoma plasmablástico. ¿Ok? Mientras que estos, por ejemplo, el linfoma de células del manto, para no entrar en tantos detalles, tiene un curso indolente, pero indefectiblemente mortal. ¿Ok? Lo mismo el folicular, cursa lentamente y puede durar 10 años con su linfoma el individuo, pero en alguna fase de su evolución, incluyendo algunos linfomas de Hodgkin, en algunos momentos de su evolución, de su historia natural, sufren una transformación hacia linfomas agresivos, ¿ya? Y algunas corrientes tratan a estos linfomas recién cuando se tornan agresivos. ¿Ok? Muy bien. Etiología y patogenia. Hemos dicho que no hay una causa, la etiología es desconocida propiamente, pero sí tenemos en la patogenia algunos eventos que son determinantes, ¿sí? Por ejemplo, traslocaciones cromosómicas y otras mutaciones adquiridas, o sea, los protooncogenes en oncogenes, algunos trastornos genéticos, agentes infecciosos, virus y agentes ambientales, y iatrogenia y tabaquismo. Vean cómo pueden haber todas estas factores de riesgo más que agentes etiológicos por sí mismos, ¿no? La expresión inadecuada de proteínas normales, fruto de estas translocaciones, la síntesis de oncoproteínas por la fusión de genes, y aquí están las principales mutaciones derivadas a este tipo de translocaciones o mutaciones, ¿sí? Por ejemplo, mutaciones que determinan un aumento en el crecimiento celular, procrecimiento. Aquí está la mutación de la tirosina sinasa y la translocación del gen MYC. Hay mutaciones pro sobrevivencia, la translocación del BCL2 tan importante en el linfoma B centrofolicular, por ejemplo, en el folicular, ¿no? Las mutaciones de factores de transcripción, autorrenovación, translocación de este gen o fusión de este otro gen, que es más raro, ¿ya? Entre los genéticos tenemos factores que favorecen la inestabilidad genética, como el síndrome de Bloom, la anemia de Fanconi, el síndrome de ataxia telangiectasia, que hemos estudiado en colon, por ejemplo. El virus, hemos visto ya la importancia que juega el virus de Epstein-Barr, el herpes simple y el virus del linfoma T periférico, ¿no? De tipo 1. Y bacteria, el Helicobacter pylori. La iatrogenia, radioterapia, quimioterapia, favorecen de todos modos la producción de linfomas, ¿sí? Podemos estar tratando, por ejemplo, un sarcoma y de repente surge un linfoma, ¿ok? Y el tabaquismo, que está bastante relacionado con algunas variedades de leucemias, ¿ya? Leucemias o síndromes mieloproliferativos, por lo menos, ¿ok? Bueno, ¿cuál es la clasificación? Resumidísima,
la del uso clínico y la de la OMS, ¿no? Pero básicamente estos son los 4 grupos más importantes: las células B inmaduras, células B maduras, células T inmaduras, células T o NK maduras, ¿sí? Hemos dicho que es maligno porque hay monoclonalidad, una sola célula transformada que da origen al linfoma, ¿sí? La mayoría de los linfomas derivan de células B, 80-85%, en algunas series hablan de 90%, célula T menos frecuentemente, célula NK raramente y excepcionalmente de origen histiocytíco, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la frecuencia relativa sobre todo esto, de células B y T? Linfomas difusos de células B grandes, 30-40%, son las más comunes, seguidos de linfomas de células B folicular y todos los demás después, ¿no? Esta proliferación linfoide, a pesar de que hay un aumento insignificativo de células inmunocompetentes, no son inmunocompetentes, de células inmunológicas diríamos, pero no son inmunocompetentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienden a alterarse los mecanismos normales de la regulación inmune. Por lo tanto, hay muchas, pero son ineficaces en su función, ¿verdad? Topografía. Las células neoplásicas B y T circulan ampliamente, pero tienden a volver a casa. Es por eso que los linfomas B son más frecuentes en los centros, en los lugares donde normalmente viven los B. Y los T son más frecuentes en donde normalmente viven los linfocitos T. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ocurren donde residen sus homólogos normales. Y como ya hemos dicho, el diagnóstico requiere, para empezar, el diagnóstico histológico. Pueden sospecharse mediante las otras técnicas de investigación, pero el diagnóstico inicial para definir el diagnóstico es histopatológico, ¿sí? ¿Y qué características tiene desde el punto de vista histológico, justamente? Puede tener un patrón de crecimiento folicular o un patrón de crecimiento difuso. Pueden ser de grados variables, puede ser de bajo grado, grado intermedio, de alto grado, ¿sí? En general, las células pequeñas son indolentes, o sea, de bajo grado, pero no se engañen, ya les he dicho que no hay que engañarse, porque algunos indolentes llevan a la muerte indefectiblemente. Y las de células grandes normalmente tienen un curso natural agresivo, pero que con el tratamiento pueden curarse, ¿no? No todos, obviamente. Y aunque la mayoría surgen en los ganglios linfáticos, en diferentes regiones ganglionares, hasta en el 30%, sobre todo los difusos B, pueden ser extraganglionares. Y obviamente también los derivados, los maltomas, para no hacerlo muy largo el asunto. Son las características más o menos de las células que vamos a estudiar, ¿ya? Pueden ser muy parecidas a la normal, pueden ser atípicas, muy atípicas, pueden tener estas formas irregulares. Los T, por ejemplo, sobre todo en la micosis fungoide, por ejemplo, pueden tener un aspecto cerebriforme en su núcleo, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos ya imágenes para que no sea tan aburrido. Tenemos aquí un linfoma con un patrón de organización arquitectural folicular. ¿Ven los folículos? Son folículos más o menos, no esperen que sean homogéneos, pero son más o menos homogéneos y una zona del manto no muy clara. Existe, pero no es muy clara, ¿ya? Y además, en general, estos linfomas foliculares rompen la cápsula y pueden infiltrar el tejido linfoide, el tejido blando vecino, tejido adiposo o fibrocolagenoso vecino. Por ejemplo, es un ejemplo clásico de un patrón de crecimiento difuso. Un patrón de crecimiento difuso, que también ha roto cápsula y ha invadido el tejido adiposo. Decíamos que pueden ser de células pequeñas y de células grandes, ¿ya? Los de células pequeñas, miren, se parecen mucho a los linfocitos maduros normales. Por ejemplo, es un linfoma de células pequeñas, linfoma difuso de células pequeñas, y este es un linfoma de células grandes a intermedias, ¿sí? ¿Ok? Vamos a hablar ahora de algunas características de los linfomas más importantes, pero empezaremos con los linfomas que son más frecuentes en los niños. ¿Y cuáles son esos?
Son las leucemias linfoblásticas agudas, por una parte, y hablando de linfomas, los linfomas que derivan de los precursores de linfocitos B, o sea, de los linfoblastos, que pueden ser B o pueden ser T. Históricamente son muy agresivos, o sea, en su historia natural más bien, son muy agresivos. Se presentan con síntomas de fallo medular por la gran densidad poblacionaria que ocupa la médula ósea, ¿no? O con masas de rápido crecimiento, ¿sí? Si son leucemias, entonces este es lo característico, el fallo medular. Si son linfomas, esto es lo característico, masa de rápido crecimiento, ¿sí? Se llaman agudos, ¿por qué? Porque tienen un inicio abrupto y tempestuoso, cursan con fatiga por la anemia que tienen, la fiebre por la neutropenia y las infecciones concurrentes, hemorragias por la trombocitopenia, dolor e hipersensibilidad ósea por la expansión medular debido a la infiltración en la médula que estira y distiende el periósteo, el subperiósteo en realidad. Pueden cursar, en el caso de los linfomas, por linfadenopatías generalizadas, incluyendo esplenomegalia e hipertrofia testicular, si hay compromiso testicular, obviamente. Manifestaciones neurológicas, si hay compromiso encefálico, cefaleas, vómitos, parálisis nerviosa por diseminación meningia, ¿no? Entonces, las células tumorales contienen lesiones genéticas que bloquean la diferenciación de blastos inmaduros que no pueden funcionar con células, ya habíamos dicho esto, células inmunológicamente competentes, ¿sí? Hay muchas, pero son incompetentes. Ok. Neoplasias de los precursores de células B y T. Ahora, más específicamente, estamos hablando de los linfomas linfoblásticos. Primero B y después T, ¿ya? Linfoblastos pre-B, 86%, más frecuente que el linfoblastos pre-T, ¿no? Población infantil, población adolescentes, masculino. Afectación de la médula ósea y sangre periférica, sí. Agresividad, 95%, sí, muy agresiva, pero miren ustedes, con el tratamiento 95%, se consigue 95% de remisión, ¿sí? No es tan buena la remisión en los linfomas pre-T, que muy frecuentemente debuta como una masa mediastina por compromiso del timo, pero también puede comprometer la médula ósea, pero es más típico de timo que de médula ósea. Y es agresivo clínicamente, pero también hay una respuesta relativamente buena a la quimioterapia. Citológicamente tienen un citoplasma escaso que contiene material granular Pas positivo, tiene una cromatina relativamente condensada sin nucleolos evidentes. Los núcleos suelen ser grandes en relación al tamaño de la célula. Y el marcador universal para los linfoblastos, tanto B como T, o pre-B como pre-T, es el deoxinucleotidil transferasa terminal, el TDT, ¿ya? Pero además puede tener otros marcadores, en el caso de los B y en el caso de los T, linfomas pre-B y pre-T. El antígeno PAN-B, CD19, ¿ya? Puede haber hipodiploidía, hiperdiploidía, que cursa con pronóstico bueno. Cuando hay hiperdiploidía, pronóstico bueno. Cuando hay una translocación 12-21, buen pronóstico, ¿sí? Cuando hay una translocación 9-22, en cambio, el famoso cromosoma Filadelfia, mal pronóstico. Cuando tiene una translocación 11 y es menor de 2 años el individuo, mal pronóstico. Y el marcador CD1A es típico para, además del TDT, para los linfocitos T inmaduros, ¿sí? Otros marcadores T inmaduros, el Notch1, que está presente en el 50-70% de estos linfomas linfoblásticos, T, ¿sí? Y esta es la imagen en sangre periférica, ¿sí? De una leucemia linfoblástica aguda. Vean, el núcleo casi llena todo el citoplasma es escaso y es vacuoladito, y con la tinción de Pas se puede ver vesiculitas positivas, ¿ya? Pero las neoplasias más frecuentes son las de células periféricas y vamos a empezar con las B y vamos a mencionar a la mayoría de ellas, ¿ya? Y no tanto a las derivadas de células T, porque son más raras, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el espectro de los linfomas B más frecuentes?
no de todos, obviamente. Tenemos el linfoma linfocítico de células pequeñas, que puede cursar con involucrar la médula ósea y la sangre, y por lo tanto se podría decir que es lo mismo que una leucemia linfocítica crónica o linfática crónica. Luego tenemos linfoma del manto, linfoma folicular, el de Burkitt, el difuso de células grandes, el de la zona marginal, no ganglionar, y la tricoleucemia, o leucemia de células peludas, y el linfoma linfoplasmocitario. ¿Sí? Y de los T, aquí tenemos los más importantes: T periférico sin ninguna otra denominación, linfoma anaplásico de células grandes, ¿sí? LK positivo, leucemia linfoma T del adulto, la micosis fungoides, que puede o no comprometer la sangre y entonces se llama síndrome de Sézary, ¿ya? La leucemia de linfocitos grandes granulares y el linfoma extraganglionar de células TNK, ¿sí? Que es centrofacial generalmente. Muy bien, y aquí tenemos las principales características de cada uno de estos linfomas, ¿ok? Cada uno de estos linfomas. Como esto es muy extenso, tienen un cuadro similar, aunque yo le he dado algunos toques de importancia en su libro, ¿ya? Entonces, tenemos aquí la morfología, el genotipo o inmunofenotipo y las características clínicas, sobre todo, de los diferentes tipos de linfoma, ¿ya? El linfoma del manto, vean ustedes, mal pronóstico. A pesar de tener un curso indolente, 3 a 4 años. CD5 positivo, ¿sí? ¿Ok? Por la expresión de esta translocación, ciclina D1 positivo. Estos dos marcadores son importantes. En linfocitos B son pequeños, parecidos a los linfocitos normales, hay borramiento arquitectural. El linfoma linfocítico de células pequeñas en algunos territorios es importante, ¿sí? 4% de los linfomas y 30% de las leucemias. Aquí van a ver algunos porcentajes importantes. Se caracteriza porque hay una trisomía 12, ¿ya? Tiene un curso indolente pero irremediable, incurable, ¿ya? Puede transformarse en un linfoma más agresivo de células grandes, prolinfocítico de células grandes. Y así sucesivamente. El linfoma folicular es 40% en Estados Unidos y Europa, sobre todo, deriva de la célula B centrogerminal, ¿sí? De los centrocitos y centroblastos, y muy frecuentemente, bueno, casi siempre tiene un patrón folicular, que puede tener 3 grados, grado 1, grado 2, grado 3. Cuando es grado 3, predominan los centroblastos. Cuando es grado 1, predominan los centrocitos, pero hay un patrón folicular, ¿ya? A veces el patrón folicular solo está insinuado. Y así, adultos mayores, curso indolente, vida media de 7 a 9 años, yo les dije 10, ¿no? Creo que ha aumentado de todos modos. Pero en algún momento de su historia natural puede sufrir una transformación hacia células grandes y convertirse en muy agresivo. Y esta transformación es muy frecuente. Entre 30 y 50% de los casos de linfoma folicular se transforma en linfoma no Hodgkin difuso de células grandes, ¿ya? El de Burkitt deriva de la célula B centrogerminal. Bueno, eso ya hemos visto. Espero que hayan estado atentos. Hay 3 tipos. Bueno, el CD10 es positivo y el reordenamiento de este gen CMYC. Y la presencia de virus de Epstein-Barr está muy frecuentemente asociado también, ¿ya? Hay 3 tipos, decíamos: africano, esporádico y el asociado a la inmunodeficiencia humana. Más frecuente en adolescentes y adultos, frecuente compromiso extraganglionar, curso muy agresivo, naturalmente, pero curable, ¿sí? Luego tenemos el linfoma difuso de células B grandes. Este también tenemos que hablar porque, fíjense, 40-50% de los linfomas de adultos, ¿sí? El 80% son de células B, el 20% de células T. Incluso en las células T la mayoría son de este estilo, linfoma difuso de células grandes. Pueden derivar de acuerdo a si son B o T, del centro germinal o no del centro germinal, del post-centro germinal, ¿ya? Curso agresivo, pero miren, curable en el 60%. Yo sabía que era el 40% y remisión en el 60%. Hay que revisar eso, ¿ya? Y así sucesivamente tenemos el maltoma,
que es también importante, tiene un curso indolente, se disemina en fases avanzadas solamente. Pero si eliminamos el Helicobacter pylori, por ejemplo, en el linfoma de Hodgkin, perdón, el linfoma gástrico, entonces esto puede regresar. También está asociado este linfoma de la zona marginal, los famosos maltomas, a otras inflamaciones crónicas como el Helicobacter y a reacciones inmunes, a enfermedades autoinmunes sobre todo, como el síndrome de Sjögren, Hashimoto y otras, ¿ya? Otros linfomas. Otros procesos autoinmunes, ¿ya? Y así tenemos la tricoleucemia, que no es muy frecuente, que es generalmente compromiso de la sangre, el linfoma linfoplasmocítico y el mieloma múltiple. El mieloma de células plasmáticas, como no vamos a tener tiempo de explicarlo, hablaremos algo de él, procede de célula B postgerminal, ¿no? De la medulosa, o sea, de la célula más madurita que hay. Diversos reordenamientos con afectación de la inmunoglobulina H, ¿sí? Y es más frecuente en adultos mayores, tiene un curso indolente, típicamente lesiones óseas osteolíticas que pueden dar fracturas patológicas, al ser osteolíticas, típicamente hipercalcemia, que puede conducir a la hipercalcemia y la insuficiencia renal, a la amiloidosis primaria. El plasmocitoma, que son, a diferencia del mieloma múltiple, masas aisladas ya sea en hueso, pero principalmente tejidos blandos y en la región de la orofaringe. Curso variable, la quimioterapia actualmente tiene un alto grado de remisión, estas enfermedades. Y luego tenemos todos los linfomas de células T. Vamos a hablar del linfoma T periférico no especificado, que es el más frecuente, ¿sí? Deriva de células T maduras. Es T de T negativo, porque no es de células inmaduras, y tiene los marcadores típicos CD3, pero también puede marcar ya sea CD4 o CD8. Tiene un curso agresivo y tiene en general peor pronóstico que su par B, o sea que el linfoma de células grandes B, quiere decir, ¿no? Y aquí tenemos el linfoma anaplásico de células grandes, este es interesante, niños y adultos jóvenes, ganglios linfáticos, tejidos blandos, agresivo pero de buen pronóstico, se caracteriza por este reordenamiento, ALK, ¿ya? Y TCD4 positivo, o sea que es derivado de células colaboradoras, ¿ya? El linfoma, la micosis fungoide, es de células CD4 positivas, T helper, adultos, máculas, placas, nódulos cutáneos, eritema generalizado, por eso es que se llama parapsoriasis clínicamente también, los dermatólogos hablan de parapsoriasis, y tiene un curso indolente, y actualmente se trata con, ay, no me acuerdo exactamente, pero es con una luz, de una irradiación superficial de la piel. No me acuerdo ahorita qué se llama. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el tamaño tiene mucho que ver. Los linfomas de células pequeñas tienen un tamaño menor a 10 micrómetros, citoplasma núcleos pequeños, pero que ocupan gran parte del citoplasma, cromatina compacta, no tienen nucleolos, pueden ser B o T, o células no T no B, o células mieloides, como en el linfoma mieloide agudo, ¿sí? Pueden tener un patrón difuso de crecimiento, un patrón folicular, ¿sí? Pueden proliferar, transformarse en células grandes, ¿ya? O pueden haber células grandes en un marco mayoritario de células pequeñas. Y aquí vamos a ir, ya hemos visto lo principal del linfoma folicular, ¿sí? Y aquí tenemos un linfoma, un centro germinal, un folículo linfoide, mejor dicho, con su centro germinal reactivo y este tumoral. Vean, comparen. Aquí hay maduración, aquí no hay maduración, ¿ya? El linfoma folicular, cuando marcamos con CD20, es positivo, el neoplásico, este es reactivo, ¿ya? Y este es, no, perdón, es maligno también, CD20 es positivo porque este es el sitio de los linfocitos B, ¿no? El CD10 también puede ser positivo, no tanto como el CDB. Ahora, aquí, esto era lo que quería mostrarles. En los linfomas B, el KI67, miren, es bajo. En los reactivos, en las hiperplasias foliculares, es más alto que en los linfomas, ¿ya? En el GEMSA se ve mucho más bonito la maduración que hay, zona clara, zona oscura. Aquí todo es homogéneo,
en los centros germinales homogéneos, aquí hay maduración, ¿ya? Y aquí el BCL2 en el reactivo es negativo, el BCL2 en el linfoma folicular es positivo. Esto nos ayuda muchísimo al diagnóstico. Este es el patrón general, ¿no? Este es el grado 1, grado 2, grado 3. Se puede ver que hay un poco de diferenciación, desdiferenciación más bien, ¿ya? Luego tenemos el linfoma de células del manto. Vean ustedes, todas las células son pequeñitas, muy parecidas a las que normalmente habitan en el manto, y hay un cierto remedo a los folículos linfoides, pero es un remedo mal hecho, ¿ok? Entonces es una población monótona de tamaño medio o pequeño, CD5 positivo, en el 100% de los casos, hasta en el 75 a 100% de los casos, hay esta translocación 11-14, ¿ya? Aquí tenemos un acercamiento, centrocitos, y estos son los centrocitos normales, y estas son las células del manto en un linfoma. Estas son las células del manto, ¿no? Normal, en un manto normal, y estas son las células de un linfoma de las células del manto. Normal, linfoma. Este es igual, una imagen típica de un linfoma de células del manto. Vean, hay cierta tendencia a ser folículos, pero no tienen centro germinal o son sumamente abortivos, y la población celular es muy monótona. Vean aquí qué monótona, ¿sí? Si quieren comparar con linfoma folicular, vean, es, aunque más monótona que en un reactivo, pero es mucho menos monótona que en un linfoma del manto. ¿Ya? ¿Ok? Aquí tenemos lo mismo. Y esta es la clásica translocación, ¿no? 11-14. Que con el FISH se puede ver así, cómo se ha traslocado a un cromosoma 14 el cromosoma 11. Y aquí tenemos la ciclina D1, que es el marcador típico, proliferar positivo en las células malignas, y en este centro germinal que ha quedado atrapado y que no es parte del linfoma es negativo. El linfoma de Burkitt, muy frecuente en África, y el linfoma Burkitt endémico compromete frecuentemente los maxilares, ¿no? Mandíbula, sobre todo. Y esta es la imagen en cielo estrellado. Si ustedes cierran un poquito sus ojos, van a ver que en un fondo oscuro, por la proliferación de una enorme cantidad de linfocitos neoplásicos, hay macrófagos que están fagocitando detritus celular, y por lo tanto se ve esa imagen en cielo estrellado, típica del linfoma de Burkitt. Las mitosis, miren las mitosis, son extraordinariamente frecuentes. Tiene una tasa de mitosis tal vez la más alta de todos los linfomas, ¿ya? Y sus marcadores positivos, CD10, muy frecuentemente la translocación MYC, ¿ya? Y puede tener esta apariencia, puede ser con un nucleolito visible. Aquí tenemos en un extendido citológico la microvaculación del citoplasma, el Ki67 elevadísimo, miren, casi todas las células están en división, ¿ok? Este es el aspecto general, ¿sí? El cielo estrellado marca mucho índice mitótico. El Ki67 es un marcador de proliferación celular y son linfomas B, por lo tanto el CD20 es positivo, ¿sí? Entonces, este es más o menos el algoritmo para los diferentes tipos de linfomas de Burkitt, el asociado al VIH, el esporádico y el endémico, ¿sí? Con poblaciones que tienen malaria frecuentemente, ¿sí? Entonces, todos más o menos tienen un primer gatillador que va a dar una disregulación inmune, ¿sí? El factor predisponente, cualquiera que sea, el SIDA o la malaria o lo que sea, ¿no? Va a producir una disregulación inmunológica. Y esto va a sufrir una nueva variación, un factor facilitador, que generalmente es la infección por el virus de Epstein-Barr, que se convierte en un cofactor, que da el segundo gatillazo para transformar a las células, ¿no? Postgerminales o de memoria también,
proliferativas. Y aquí empieza después la famosa translocación CEMIC, que es el factor central. Esta transformación es típica del linfoma de Burkitt, ¿no? Que va a dar origen al linfoma de Burkitt, ¿ya? Algunas comparaciones clínicas en los endémicos, niños, en los esporádicos, niños y adultos jóvenes, y en el asociado al SIDA, adultos. El sitio, costillas, órbita, las mandíbulas, sobre todo la región abdominal. En el esporádico, la región abdominal, ilion terminal principalmente, y en el asociado al virus, los ganglios linfáticos, pero también el hígado, la médula ósea, tracto gastrointestinal. La infección por virus de Epstein-Barr, frecuentemente asociado, miren, más del 90% en el de tipo endémico, 20 a 30% en el esporádico y 30 a 40% en el asociado al virus. Juega un rol protagónico bastante importante, ¿no? Sobre todo en el endémico. La translocación MIC es esta, es todo este juego de translocaciones, ¿no? Muy bien, aquí tenemos entonces algunas otras características, endémico, esporádico, VIH, ya hemos visto la mayoría, todas derivan de la zona del mar, no todas, la zona B marginal, de la zona B marginal, pero esta deriva del manto relacionado con el virus del SIDA, ¿ya? Y la morfología, células pequeñas, blásticas, células redondas, blásticas y células redondas, pero más grandecitas, de tipo inmunoblástico. Y este ya no es Burkitt. Si ustedes se acuerdan, esto es un acercamiento de una biopsia a nivel del estómago, en donde se ven dos glandulitas gástricas que están siendo permeadas por los linfocitos malignos, ¿sí? Esto es lo que se llama la lesión linfoepitelial clásico del linfoma MALT, del maltoma, o sea, del linfoma de la zona marginal extraganglionar, ¿sí? Y son extendidos de la leucemia de células peludas. Vean, ¿por qué se llaman células peludas? Porque tienen un montón de pelitos. Son células B, pero que tienen estas características. Tienen mayor citoplasma, tienen estas prolongaciones citoplasmáticas que parecen vellos, realmente, de ahí su nombre, de células peludas. Este linfoma, esta leucemia tiene un curso indolente, es relativamente curable, ¿ya? Y los linfomas de células grandes, en general, tienen mayor tamaño que las de las células B y sus núcleos son más abigarrados, más irregulares. Miren, aquí tenemos un núcleo en herradura, aquí tenemos un riñoncito, aquí tenemos pleomorfismos, nucleolos más evidentes, en fin, son células muy feas, ¿ok? Y lo mismo aquí. Aquí hay una pleomórfica que a veces parece células de red Stenberg, etcétera, etcétera. Todas son muy... estas son de células B, porque han marcado CD20, ¿ya? Y estas son histiocitos, rico en histiocitos, CD68. Aquí tenemos la clasificación de Kiel, que es una clasificación antigua que algunos patólogos antiguos siguen utilizando. Pueden clasificar los linfomas de células grandes en monomórficos, multilobulados, polimórficos e inmunoblásticos, ¿sí? A mí me gusta cuando veo esto, diagnosticar sea B o T, pero principalmente B, con nucleolos gigantescos, vean, nucleolos muy grandes, son inmunoblastos. Este es un linfoma típicamente inmunoblástico. Aquí el linfoma es B, obviamente B, porque es CD20 positivo. Miren, está marcando la membrana celular. Es como si estuviera marcando solamente la membranita. El citoplasma es claro. Aquí, en cambio, está marcando el núcleo, que es el Ki67. Hay un índice alto de proliferación. En general, los linfomas de células grandes tienen mayor índice de proliferación que de los linfocitos pequeños, excepto el Burkitt, como ya hemos visto, ¿no? Aquí tenemos lo mismo. Pueden ser fenotípicamente de aspecto centroplástico, inmunoblástico, anaplásico, y hay también linfomas de células B grandes rico en T, histiocitos. ¿Sí? Lo mismo aquí. Bueno, y las células T pueden tener compromiso ganglionar o extraganglionar. Tenemos las principales, son las linfomas de células grandes anaplásicos, CD30, NK positivo.
y así sucesivamente tenemos una serie de linfomas. Y también está aquí la micosis fungoide, ¿no? El linfoma subcutáneo paniculítico. He creído tener un linfoma subcutáneo paniculítico que resultó ser aunque ustedes no lo crean, un melanoma por inmunohistoquímico. Estaba feliz porque al fin he diagnosticado un linfoma subcutáneo paniculítico, pero no, fue un melanoma. Bueno, y así, la edad de las células T grandes, linfoma anaplásico de células T grandes, responde bastante bien al tratamiento, pero la mayoría de los linfomas T tiene peor pronóstico, ¿ya? Que el anaplásico. Muy bien, y ya para terminar, el CD30 puede ser positivo en el Hodgkin, ¿se acuerdan? En las células de Red Stenberg y Hodgkin, pero también puede ser positivo en esta variedad de linfoma de células grandes T anaplásicas. ¿Ok? Y por último, el linfoma cutáneo de linfocitos T, que es la micosis fungoide, que se caracteriza por un eritema o una enfermedad eczematoide, psoriasiforme, ¿no? Por eso se llamaba también micosis, parecía una enfermedad micótica, que puede transformarse en placas elevadas o puede llegar a una etapa tumoral. Y si compromete la sangre, hablamos del síndrome de Sézary, lesiones cutáneas y células neoplásicas circulantes. Y los infiltrados dérmicos de células TCD4 atípicos con núcleos cerebriformes, con epidermotropismo, es lo característico, que llegan incluso a llegar a subir a través del epidermis hasta formar microabscesos de Poultrier y diseminarse en última instancia a ganglios linfáticos y a órganos internos, empeorando el pronóstico, porque mientras se mantenga como micosis fungoide, tiene un curso indolente y relativamente buen pronóstico. Muy bien, realmente nos hemos pasado un poquito, pero hemos abordado lo más importante de los linfomas no Hodgkin. ¿Ok? Ok, con esto terminamos la patología benigna y maligna de los ganglios linfáticos y sobre todo del tejido linfoide, ¿ya? Nos vemos, la próxima clase ya tienen patología endocrina y después regreso yo con patología de riñón y algunas partes de la vía urinaria, creo, no estoy muy seguro, pero de riñón seguro, ¿ok? Está bien, doctor, gracias. Sí, doctor, gracias. Un gusto. Está bien, doctor, gracias. Buenas noches. Buenas noches.